El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Y pasamos al capítulo 2. Fue muy interesante la introducción en el capítulo 1, donde el apóstol Pedro le escribe a las tribus. Él también escribe a las tribus que están por los diferentes lugares en la dispersión, en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia, los lugares conocidos en el momento. Y que hoy esta palabra se ha escrito para todos los cristianos que están alrededor del mundo, en todos los lugares, que están incluso por allá, en lo que se consideraba antiguamente en las selvas de nuestros países, los grupos étnicos, esos grupos étnicos que hay en esos lugares. Gloria a Dios, porque ahora hay ministerios, hay comunidades que están dedicadas a trabajar y a traducir la Biblia en esos lenguajes, en esas lenguas nativas de estos pueblos. Y hay misioneros que se encargan de ir y trabajar allá y traen a algunos de estos jóvenes y los ponen a estudiar para que se capaciten, estudien la palabra del Señor, tengan herramientas suficientes para hacer luego una exposición clara y amplia entre su gente, allá en sus pueblos, en sus tribus, en sus grupos, en sus resguardos. Esto es maravilloso. Capítulo 2 de Primera de Pedro. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Mire bien la imagen, mire bien la figura que utiliza aquí. Está llamándonos a nosotros con ese fervor y con ese ánimo, con ese deseo y esas ganas que tiene el niño recién nacido, que lo peguen al pecho de la madre. Ese bebé que está ahí pegado al pecho de la madre, al seno de la madre, él está degustando y está disfrutando de esa leche que se convierte en alimento, en medicina, en consuelo, que se convierte en aquello que le transmite seguridad, serenidad, tranquilidad. La razón por la cual se les sugiere a las madres al máximo luchar por poder darle ese seno materno a sus hijos, porque es muy importante ese acercamiento, ese alimento que la madre puede producir en su organismo para darle a su hijo una vez que ha salido de su vientre, porque mientras está en el vientre la madre se está alimentando a través del cordón umbilical, pero una vez que nace, entonces el niño puede alimentarse a través de la leche materna que la madre le suministra mediante su seno, y utiliza la figura de desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y la leche espiritual se refiere ahora al conocimiento de la palabra de Dios, para que podamos obtener y crecer por ellos para la salvación, si es que hemos gustado la benignidad del Señor. Esos niños se van poniendo tan lindos, tan hermosos, y con el correr de los meses, 3 meses, 6 meses, ya se sientan, ya a los 8, a los 10 meses, ya están por ahí caminando prendiditos. Ese alimento los ha fortalecido, los ha capacitado. Pues si nosotros traemos eso al campo espiritual, cada persona que recibe al Señor, que es consolidado, que es discipulado, que se bautiza en la fe cristiana, que avanza, es una persona que presenta cambios extraordinarios. Esa es la razón por la cual los mejores evangelizadores y las personas llamadas a ganar a otros precisamente son esos niños recién nacidos, porque están tomando con ese fervor esa palabra, ese conocimiento y ese testimonio de transformación y cambio que se da en ellos. No lo detiene nadie, y ellos empiezan a contarle a los demás, a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, las experiencias que están empezando a vivir ahora. Y entonces ya empiezan a contar que ya no necesitan fumar cigarrillo, ya no necesitan consumir droga, que ya no necesitan ellos de esa inmoralidad, de esos vicios, ya esas palabras sucias, ya no necesitan eso. Todo eso va desapareciendo de sus vidas. Ahora su vida está mostrando una nueva forma, un nuevo estilo. Ahora hay unos valores y unos principios. Esa es la leche, esa es esta palabra que empieza a llegar a ellos y a transformarlos, a cambiarlos, a renovar la manera de pensar de ellos, a llevarlos a un nuevo estilo de vida completamente diferente. Muy bien. Vamos a mirar ahora lo que dice el verso 4 en adelante. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y esa piedra viva se está refiriendo a Cristo Jesús.
Cuando vino, Juan dice, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en Cristo Jesús, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que tenemos que hacer una diferencia muy grande entre las criaturas nacidas por la voluntad de Dios y los hijos de Dios que lo aceptan a Él como su Padre. Ahora, aquí en esta parte es algo interesante pensar que quienes han tenido problemas con su padre biológico, porque los ha desconocido, los ha maltratado, los ha abandonado, tienen dificultad para aceptar a Dios como Padre, porque culpan a Dios de eso. Pero Dios, que es el Padre de todos nosotros, nos está invitando a tener un encuentro y un acercamiento con Él. Y cuando nosotros aceptamos esa obra y esa invitación, entonces somos sus hijos y Él se convierte en nuestro Padre. Mientras no hagamos eso, seremos criaturas de Dios, creación de Dios, pero no hijos de Dios. Para ser hijo hay que aceptarlo como Padre. Mientras no lo aceptes como Padre, Él no será tu Padre y tú no serás su hijo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis en Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Y quiénes son los edificadores? Los que han pretendido edificar la iglesia sin Cristo, los que pretendieron continuar enseñando tradiciones, los que quisieron quedarse en el antiguo pacto esperando el Mesías y todavía lo siguen esperando, no han aceptado a Jesús como el Mesías, no han aceptado la obra redentora de Cristo Jesús. No, esos son los edificadores que han rechazado la piedra, y es la piedra del ángulo, la piedra que le da la fortaleza al edificio, la piedra que no permite que el edificio se venga al suelo. Y dice: y este ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces aquí nos está mostrando a nosotros una realidad muy grande, lo que ha pasado en el mundo religioso, lo que ha pasado en el pueblo judío, lo que ha pasado con el pueblo de Dios, lo que ha pasado con todo esto. Entonces imagínense ustedes, amigos, ustedes van a entender por qué yo les vengo diciendo que la religión no necesariamente nos conecta con Dios. ¿Usted se puede imaginar cuántas religiones hay en el mundo? Ahora, paso seguido, la siguiente pregunta es: ¿y cuántas de esas religiones tienen a Cristo como la piedra angular? Tienen a Cristo como el principal y tienen a Cristo como realmente aquel al que hay que seguir, que hay que imitar y hay que vivir como Él. Y ya te vas a dar cuenta que solo el cristianismo lo tiene. Todos los demás tienen otros. Tienen profetas, tienen mujeres, tienen filósofos, tienen maestros, tienen teorías, tienen muchas cosas, pero a Cristo no lo tienen ahí. Entonces ya Pedro está hablando claramente aquí. Está diciendo que el Señor, que el Padre, colocó en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y que el que creyere en Él no será avergonzado. Mas vosotros, pues los que creéis, para Él es precioso, pero que los edificadores han desechado esa principal piedra, y que se ha convertido en piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados, porque no quisieron tener un corazón para Dios. No te quedes tranquilo con tu religión, porque tu religión no te lleva a Dios. Si el camino y la principal persona no es Cristo, quien dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No es ninguna otra persona, amigos. No, absolutamente ninguna otra persona, porque Él es la piedra del ángulo, y por no aceptarlo se convierte en piedra de tropiezo, y entonces, como la ven como piedra de tropiezo, la rechazan, la desechan, pero eso es por causa de la dureza de su corazón. Así que hoy nos queda muy claro esto: no te apacientes tranquilamente con tu religión. Algunos han empezado en el camino del Señor, han empezado su discipulado, pero luego se detienen. Están tranquilos y cómodos con lo que saben de su religión y con lo que practican en sus oficios religiosos. No se trata de prácticas religiosas, se trata de comunión y relación con Cristo Jesús. Se trata de tener la certeza y la seguridad que lo que estás haciendo agrada a Dios.
porque estamos sometidos nosotros como hombres de Dios y mujeres de Dios en el reino de Dios, estamos sometidos a hacer la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Eso lo explicó el apóstol Pablo, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Y cómo conocemos la voluntad de Dios? Está escrita en la palabra. Si lees la palabra, encontrarás la voluntad de Dios. Si no la lees, nunca la sabrás. Y si no la obedeces, pues nunca podrás vivir en la voluntad de Dios. Y siempre estarás haciendo tu caprichosa voluntad, aunque tu religión te lo aplauda. No se trata de cuántos parabienes y aplausos recibamos de la religión, sino se trata de qué tan cerca, tan cercano, qué tanta intimidad tenemos en nuestra relación con Cristo diariamente. Tiempo para orar. Señor, hoy el apóstol Pablo de nuevo nos está hablando, nos está confrontando ahora con la realidad de una práctica de fe centrada en Cristo como principal piedra del ángulo, que podamos nosotros edificar nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, nuestra relación, todo nuestro proyecto de vida, fundamentarlo, que tú seas esa base para que nuestros éxitos sean tus éxitos y que tú nos guíes cada día a obtener aquello que queremos y deseamos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.